Bien, ya vimos el gran problema que surge en el comportamiento por defecto que tiene PHP para los tipos de datos escalar en las type declaration. Ya vimos que la conversión a veces pues da lugar a errores muy graves que son muy difíciles de depurar. Entonces fíjate que este comportamiento de conversión implícita, cuando tú no le pasas el tipo de dato en cuestión, pues la verdad da lugar a muchos errores y se debe de evitar. Para eso, pues fíjate que PHP nos permite usar otro modo que se puede decir como el modo estricto. Ya vimos que tenemos el modo implícito, conversión implícita, y también tenemos el modo estricto. Fíjate que PHP puede hacer, como te digo, puede hacer que las type declaration para tipos de dato escalar pues sean estrictas, sean restrictivas. Sin embargo, para que esto funcione, pues lo tendríamos que hacer en cada archivo que lo requiera. Es decir, que esto del modo estricto no se aplica de forma global, sino que lo tendríamos que hacer archivo por archivo. Esa es la pequeña desventaja, que no se aplica de manera global. Lo tienes que hacer tú archivo por archivo donde quieras aplicar el modo estricto. Ahora sí que muchos le conocen como el strict type. El strict type team. Entonces fíjate que vamos a ver cómo es esto de el modo estricto para las type declaration. Fíjate que lo que tienes que hacer es poner como primera línea la siguiente función: declare, y vas a decirle que strict types igual a 1. Esto se debe de poner, esto debe de venir como primera línea. Aquí tú le estás diciendo, ¿sabes qué? Los tipos de dato escalar van a ser modo estricto. Acuérdate que por defecto está el modo conversión, por decirlo de alguna manera, y está el modo estricto. Aquí le estás diciendo que para los tipos de dato escalar se va a poner restrictivo, y si tú no le pasas el tipo de dato en cuestión, ya sea que para los tipos de dato escalar, obviamente, pues te va a dar un error. Vamos a ver cómo sería. Fíjate que, pues aquí tenemos la clase persona. Fíjate que requerimos un booleano, y fíjate que estamos usando el modo estricto. Y fíjate cómo acá ya nos está dando error en tiempo de compilación. Fíjate que nos dice que el float debe de ser, el precio debe de ser float. Y fíjate cómo aquí ya nos da el error en tiempo de compilación. Cosa que antes no funcionó, no aparecía, porque estaba esto comentado. Fíjate que si lo comento, pues fíjate cómo nos deja, porque está interpretando que tú quieres el modo conversión. Pero tan pronto tú actives el modo estricto, pues fíjate cómo ya se pone restrictivo PHP, y desde compilación ya te dice, ¿sabes qué? Espero un float, pero tú me estás dando un string. Entonces fíjate que si nos aferramos, pues fíjate cómo ahora no va a tratar de convertir, sino que nos va a dar un type error, que tras bambalinas, acuérdate que se convierte en un fatal error que mata al script, que detiene el script en sí. Entonces fíjate que esto es muy bueno, el modo estricto para los type declaration para los tipos de dato escalar. Aquí te voy a poner el comentario. Esto aplica para los tipos de dato escalar. Tú ya sabes cuáles son. Entonces fíjate que con este modo estricto, fíjate cómo esto es mucho más robusto tu código, porque no te permite salirte con la tuya. Tú le estás pasando un string, pero como está siendo estricto, modo estricto, no va a ser la conversión, sino que te va a dar un error, type error. Y fíjate cómo mata el script. Ya todo lo que, acuérdate que el fatal error mata al script, y ya todo esto demás nunca se ejecutó. Entonces fíjate cómo esto es de gran ayuda, porque ahora, debido a que declaro las type declaration de manera estricta, esta llamada provoca un type error, que como vimos pues mata al script, porque se convierte en un fatal error. El error más, ahora sí que más letal, como su nombre indica, fatal error. Entonces fíjate que esto es muy bueno, porque pues como te digo, ya queda mucho más robusto tu código, y ya no te da lugar a comportamientos no deseados. Fíjate que por ejemplo aquí lo estaba haciendo me estaba equivocando ahora con float, pero más bien aquí sería false para hacer la prueba. Fíjate cómo aquí también me da un error. Dice, ¿sabes qué? Espero un booleano, tú me estás dando un string. Pues fíjate cómo voy a comentar esto para que nos dé el error más abajo. Punto y coma, recargamos, y fíjate cómo pues nos dice, debe de ser booleano y tú me diste un string. Por consecuencia da un type error y un fatal error. Entonces fíjate cómo esto es muy bueno,
porque pues ya no nos permite tener código, como yo digo yo, código cochino, que ya no, ya no te da lugar a errores confusos y difíciles de depurar. Fíjate que esto simplemente te va a dejar si tú le pasas el tipo de dato en cuestión. Tú le pasas un true y ahora sí que te va a dejar. Tú le pasas, por ejemplo, el false, también te va a dejar porque es un booleano al final de cuentas. Pero pues si tú te quieres pasar de listo, pues fíjate cómo te va a dar un error, type error. Fíjate que aquí hay una excepción a esta regla. Para todo lo demás, pues ya vimos cómo te va a dar un error si tú no le pasas el tipo de dato en cuestión. Pero fíjate que hay una excepción. Si por ejemplo esto fuera un float y tú le pasas aquí un entero, aquí sí puede pasar del entero a float. Fíjate que vamos a recargar. Y fíjate cómo aquí no da error. ¿Por qué? Porque es la única excepción a este modo estricto. El modo estricto solamente va a tolerar, aquí te lo voy a anotar, modo estricto solo va a permitir la conversión de int a float. Esta es la excepción. Todo lo demás te va a dar un error si tú no le pasas el tipo de dato en cuestión. Pero fíjate que aquí lo tenemos float. Y entonces tú le puedes pasar aquí un entero, porque esto sí puede hacer. De un entero sí puede convertirlo a un float. Y tiene algo de sentido porque pues ahora sí que el float, el tipo de dato int, tiene menos precisión porque no tiene decimales. Y el float pues sí tiene decimales. Es como si tú estuvieras pasando de una caja... Es como si tú estuvieras pasando de una caja chica a una caja grande. Entonces tiene algo de lógica. Acuérdate de las conversiones, por ejemplo, de las de Java. Es como si tú quieras pasar de menos datos a más datos. Entonces esta es la única excepción de que en modo estricto sí va a permitir la conversión de int a float. Fíjate cómo es float. Le pasamos un int y pues nos va a dejar. Esto sí que no marca error. Pero ya si le pasas un float, pues también te va a dejar 1.0. Pues también te va a dejar porque es un float. Pero si tú le pasas ya una cadena, por ejemplo 1.20, pues no te va a dejar. Entonces esa es la única excepción a la regla, que int a float sí te va a permitir. Entonces fíjate cómo esto es de gran utilidad y queda tu código mucho más, ahora sí que mucho más seguro, porque tú ya vas a estar seguro que aquí te están llegando el tipo de dato en cuestión que tú requieres. Como yo te dije en anteriores videos, muchos a veces no usan este modo estricto para los tipos de dato escalar y otros sí. Es cuestión de necesidades y siempre será un dilema. Pero fíjate que, como te digo, si usas las type declaration estrictas, pues tu proyecto va a quedar mucho más bueno y ya no te va a dar tanto error difícil de depurar. Otros, fíjate que muchos otros desarrolladores solamente usan las type declaration para las clases interfaces, es decir, para los objetos, para los arreglos y para los tipos de dato callable. Los tipos de las type declaration para los tipos de datos escalar muchos no las usan. Entonces esto es una cuestión de gustos y necesidades. Pero pues ahí sí te lo dejo a tu criterio. Si tú quieres usar tipos de datos type declaration para los tipos escalar, pues ahora sí que según tus necesidades. Siempre será un dilema. Muchos no les gusta usar las type declaration para los tipos de datos escalar, porque se vuelve muy confuso. Fíjate cómo pues todo esto se vuelve muy confuso si no te pones listo. Y aparte, pues esto implica hacerlo en cada archivo. En cada archivo que tú requieras type declaration lo vas a tener que hacer aquí como primera línea. No se aplica de forma global, tú lo tendrías que aplicar a cada script. Por eso a muchos tampoco no les gusta. Pero pues ya te lo dejo a tu criterio. Te habló Daniel desde el estado de Zacatecas, acá en México. Bendiciones.